Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho últimamente y que tiene a muchas personas hablando. Se trata de Demet y Can, y específicamente de las acusaciones de menores que han surgido en torno a ellos. Sé que puede sonar un poco delicado, pero mi objetivo hoy es desentrañar esta historia, presentarles los hechos tal como los conocemos, y tratar de entender qué está sucediendo realmente detrás de todo el revuelo. Queremos poner las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Así que si les interesa estar al tanto de las noticias más candentes y les gusta cuando desglosamos estos temas complejos, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Vamos a sumergirnos en esto. Ustedes saben que en el mundo del espectáculo, las figuras públicas están constantemente bajo el escrutinio de la prensa y por supuesto del público. Y a veces esas miradas pueden ser implacables, llevando a rumores, especulaciones y, como es el caso hoy, a acusaciones serias. Demet y Can, para quienes quizás no los conozcan, son nombres que resuenan con fuerza, especialmente en el ámbito de la actuación. Han construido carreras impresionantes, ganándose el cariño de millones de fans alrededor del mundo. Por eso, cuando de repente surgen noticias tan graves, el impacto es inmenso. Sus nombres están intrínsecamente ligados a producciones que han cautivado a audiencias globales, y su talento es reconocido por críticos y admiradores por igual. El cariño del público se ha forjado a lo largo de años de trabajo, dedicación y personajes memorables que han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión y el cine. Es por esta razón que cualquier sombra de duda sobre su integridad personal genera una onda expansiva de incredulidad y preocupación. Las acusaciones que han salido a la luz son de una naturaleza muy delicada y, honestamente, estremecedora. Se habla de presuntos actos en contra de menores, lo cual, como todos sabemos, es algo que no se puede tomar a la ligera bajo ninguna circunstancia. El simple hecho de que se emitan este tipo de acusaciones ya genera una alarma social considerable. Y es precisamente esa alarma la que nos impulsa a investigar y a buscar la verdad. Porque al final del día, lo que queremos es claridad, ¿verdad? Queremos saber qué hay de cierto y qué no para poder formarnos una opinión informada. La gravedad de los señalamientos es tal que trasciende el ámbito del entretenimiento y se adentra en cuestiones éticas y legales fundamentales. La protección de los menores es un pilar innegociable en cualquier sociedad, y las denuncias que involucran a figuras públicas adquieren una dimensión adicional debido a su influencia y visibilidad. Lo primero que debemos recordar es que en cualquier sistema de justicia, y también en el escrutinio público, la presunción de inocencia es un principio fundamental. Esto significa que hasta que no se demuestre lo contrario, toda persona es inocente. Sin embargo, eso no quita la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una investigación profunda y exhaustiva. El proceso para llegar a la verdad en casos así suele ser largo, complejo y, sobre todo, muy sensible. Es crucial mantener este principio en mente mientras exploramos los detalles, reconociendo que las acusaciones son solo el punto de partida de un proceso que debe garantizar la imparcialidad y la búsqueda de la verdad objetiva. La presunción de inocencia no es un escudo para la impunidad, sino un salvaguarda contra el juicio precipitado y la condena mediática antes de que se hayan agotado las vías legales para determinar la culpabilidad o inocencia. Las noticias iniciales sobre estas acusaciones aparecieron en ciertos medios y se propagaron rápidamente a través de redes sociales. Al principio, como suele ocurrir, la información era escasa y fragmentada, lo que dio pie a un montón de conjeturas. ¿Quién las hizo? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué están diciendo Demet y Can al respecto? Estas eran, y siguen siendo, las preguntas que todos nos hacemos. El torbellino de información en las redes sociales, a menudo carente de verificación, amplifica la incertidumbre y la especulación. Las cadenas de mensajes, los hilos de discusión y los comentarios en publicaciones pueden distorsionar la realidad y sembrar desinformación si no se abordan con cautela y un enfoque en la verificación de hechos. La naturaleza viral de las plataformas digitales hace que la rapidez de la propagación de la información sea a menudo mayor que la de su verificación. Lo que hemos podido recopilar hasta el momento es que estas acusaciones provienen de fuentes que, por razones obvias, no siempre se hacen públicas de inmediato para proteger a las partes involucradas, especialmente si se trata de menores. Lo que sí sabemos es que hay investigaciones en curso y esto es crucial.
Las autoridades competentes han tomado cartas en el asunto, y eso significa que se está siguiendo un proceso legal para determinar la veracidad de estos señalamientos. La confidencialidad en las etapas iniciales de una investigación es una práctica estándar destinada a proteger la integridad del proceso y a las personas involucradas. La divulgación prematura de detalles podría comprometer la investigación, influir en testigos o perjudicial para las víctimas. Es un equilibrio delicado entre la necesidad de transparencia pública y la imperativa de garantizar un proceso legal justo y riguroso. La intervención de las autoridades competentes es un paso fundamental, ya que son los organismos designados para investigar, recabar pruebas y, en su momento, determinar las responsabilidades. Hemos visto que tanto Demet como Khan, a través de sus representantes o comunicados oficiales, han negado rotundamente las acusaciones. Enfatizan su sorpresa, su dolor y su disposición a cooperar plenamente con cualquier investigación para limpiar sus nombres. Estas negaciones son, por supuesto, una parte importante de la historia, y es justo darles el espacio y la credibilidad que merecen hasta que la investigación concluya. Es un equilibrio difícil, porque por un lado tenemos las acusaciones y por otro las negaciones. Las declaraciones de los acusados son un elemento crucial en cualquier proceso, y su firmeza en negar los cargos, junto con su disposición a colaborar con las autoridades, son aspectos que se deben considerar en el contexto general de la información disponible. Sin embargo, es vital recordar que estas negaciones, aunque importantes, no sustituyen la investigación y la resolución judicial. Es importante también entender el impacto que este tipo de noticias tiene no solo en la vida de las personas acusadas, sino también en sus familias, sus carreras y, por supuesto, en sus seguidores. La opinión pública puede ser muy volátil, y es fácil caer en el juicio precipitado. Por eso, en este espacio, nuestro compromiso es presentar la información de la manera más objetiva posible, basándonos en los hechos que se van revelando. El impacto de tales acusaciones se extiende mucho más allá de los individuos directamente implicados. Sus familias pueden verse sometidas a un escrutinio público injusto, sus carreras, cuidadosamente construidas durante años, pueden tambalearse, y la lealtad de sus seguidores puede ser puesta a prueba. La presión mediática y social puede ser inmensa, y la tentación de formar juicios rápidos es alta. Por ello, nuestro papel aquí es servir como un faro de objetividad, presentando los hechos de manera equilibrada y fomentando una reflexión informada en lugar de la reacción impulsiva. Hemos estado siguiendo de cerca las declaraciones de las partes involucradas y los avances en las investigaciones. Lo que parece haber salido a la luz, de forma preliminar, es que las acusaciones se basan en testimonios o evidencias específicas. Sin embargo, los detalles exactos de estas pruebas suelen mantenerse bajo estricta confidencialidad durante las etapas iniciales de una investigación para no comprometer el proceso. Esto es una práctica estándar en muchos sistemas legales y busca garantizar que la investigación sea justa y rigurosa. La naturaleza de las pruebas y testimonios es un punto clave, pero la protección de su confidencialidad es esencial para el éxito de la investigación. Los sistemas legales están diseñados para evitar la manipulación de pruebas o la influencia indebida en los testigos, lo que justifica la reserva de ciertos detalles hasta que sea apropiado su divulgación. Una de las cosas que más frustra a la gente en estas situaciones es la falta de transparencia. Y lo entiendo perfectamente. Queremos saberlo todo, queremos que se resuelva ya. Pero debemos tener paciencia y confiar en que las personas encargadas de investigar están haciendo su trabajo. El proceso legal puede ser lento y a veces la información se libera poco a poco, a medida que las investigaciones avanzan y se confirman ciertos datos. La paciencia es una virtud necesaria cuando se trata de procesos judiciales, especialmente en casos de esta magnitud. La tentación de exigir una resolución inmediata es comprensible, pero es importante recordar que un proceso justo requiere tiempo para la recolección de pruebas, el análisis exhaustivo y la toma de decisiones informadas. La liberación gradual de información, a medida que avanza la investigación, es una forma de mantener al público informado sin comprometer la integridad del proceso. Hemos visto algunas reacciones en redes sociales que son, francamente, preocupantes. Hay quienes han decidido condenar a Demet y Khan de inmediato, basándose únicamente en las acusaciones. Otros, por el contrario, los defienden a ultranza, negándose a creer que puedan ser culpables. Lo que yo les invito a hacer, y lo que intentamos promover aquí, es un enfoque más mesurado. Conocer la gravedad de las acusaciones, pero también respetar el derecho a un proceso justo y la presunción de inocencia hasta que haya una resolución.
La polarización en las redes sociales es un fenómeno común en temas sensibles. La tendencia a tomar partido de forma instantánea, sin esperar a que se presenten todos los hechos, puede ser perjudicial. Fomentamos un enfoque reflexivo que valore la gravedad de las acusaciones sin socavar el principio de presunción de inocencia y que espere las conclusiones de las investigaciones antes de formar un juicio definitivo. Hay diferentes tipos de acusaciones que pueden surgir. Algunas pueden ser infundadas, otras pueden tener un pequeño matiz de verdad distorsionado, y otras, lamentablemente, pueden ser ciertas. La tarea de la justicia es discernir entre estas posibilidades. Y en el ojo público nuestra tarea es informarnos y esperar las conclusiones. La diversidad de escenarios posibles subraya la importancia de la investigación rigurosa. No todas las acusaciones son iguales, y cada una requiere un análisis específico para determinar su veracidad. Como observadores y como comunidad, nuestra responsabilidad es mantenernos informados de las fuentes confiables y esperar a que la justicia siga su curso, evitando la tentación de ser jueces y jurado primeturli. Hemos leído también sobre posibles fechas o plazos para que se aclaren estas situaciones, pero la verdad es que en casos tan delicados, es imposible predecir cuánto tiempo llevará. Lo importante es que se está investigando y que las autoridades están tomando en serio estas acusaciones. La imprevisibilidad de los plazos en investigaciones complejas es una realidad. La búsqueda de la verdad puede ser un camino arduo y a menudo impredecible. Lo fundamental es que las investigaciones se estén llevando a cabo de manera seria y exhaustiva, y que las autoridades competentes estén dedicando los recursos necesarios para llegar a una resolución justa. Demet y Can son personas que han construido una imagen pública basada en su talento y, para muchos, en su carisma. Que se vean envueltos en algo así es, sin duda, un golpe muy duro para ellos y para quienes los admiran. Pero es precisamente en estos momentos difíciles cuando se pone a prueba la integridad de las personas, y también la capacidad de la sociedad para ser justa y equitativa en su juicio. La reputación, una vez dañada, es difícil de restaurar. Los momentos de crisis son pruebas de carácter, tanto para los acusados como para la sociedad en su conjunto. La forma en que respondemos a estas situaciones, como individuos y como comunidad, revela mucho sobre nuestros valores y nuestra capacidad para la empatía y la justicia. Pensemos por un momento en el impacto de las acusaciones falsas. Pueden destruir vidas, carreras y reputaciones de manera irreparable. Por eso, la investigación y la determinación de la verdad son tan vitales. Y por otro lado, pensemos en la importancia de creer y dar voz a las víctimas, especialmente cuando se trata de menores. Es un dilema moral y legal complejo que las autoridades deben navegar con sumo cuidado. El doble filo de las acusaciones, el daño potencial de las falsas acusaciones y la imperiosa necesidad de proteger y creer a las víctimas. Este equilibrio es uno de los desafíos más complejos a los que se enfrenta el sistema judicial y la sociedad. Es fundamental abordar estos casos con la máxima sensibilidad, asegurando que se investigue a fondo tanto las alegaciones como la inocencia, y siempre priorizando la protección de los más vulnerables. Hasta ahora, la información oficial es limitada. Lo que vemos son comunicados de las partes involucradas, informaciones de los medios que a menudo se basan en fuentes anónimas o en el desarrollo de la investigación. Nuestro objetivo aquí es mantenerlos al tanto de los hechos verificables, sin caer en el sensacionalismo ni en la especulación excesiva. La información oficial y verificable es el ancla en medio de la marea de rumores y especulaciones. Nuestro compromiso es adherirnos a esta fuente de verdad, proporcionando un análisis basado en hechos contrastados y evitando cualquier tipo de sensacionalismo que pueda distorsionar la realidad de la situación. La verdad, en estos casos, es un proceso. No es algo que se revele de la noche a la mañana. Es un camino que a menudo está lleno de obstáculos y que requiere de mucha paciencia y de un análisis riguroso. Lo que sí podemos decir es que la atención de los medios y del público está puesta en este asunto, y eso, en sí mismo, puede ser un factor para acelerar el proceso o para garantizar que no se ignore. La complejidad inherente a la búsqueda de la verdad en casos de esta índole significa que debemos armarnos de paciencia. La atención pública y mediática, si bien puede ser abrumadora, también puede jugar un papel importante al garantizar que las investigaciones se lleven a cabo con la debida diligencia y que las partes sean tratadas con la seriedad que la situación amerita. Hemos visto discusiones interesantes en la sección de comentarios de vídeos anteriores sobre cómo manejar este tipo de noticias. Algunos prefieren no involucrarse, otros quieren saber cada detalle.
Lo que yo creo es que es importante estar informados, pero también saber diferenciar entre la información confirmada y los rumores. La diversidad de opiniones sobre cómo abordar noticias sensibles es natural. Algunos prefieren mantenerse al margen, mientras que otros buscan una comprensión profunda. Abogar por un consumo de información responsable, distinguiendo entre hechos verificados y especulaciones, es crucial para formar opiniones informadas y evitar caer en trampas de desinformación. Entonces, para resumir lo que hemos visto hasta ahora, Demet y Can enfrentan acusaciones de índole muy seria relacionadas con menores. Ambos han negado categóricamente estas acusaciones y han expresado su disposición a cooperar plenamente con las autoridades. Hay investigaciones en curso para determinar la veracidad de estos señalamientos. Los detalles específicos de las pruebas y testimonios aún no son públicos, lo cual es normal en estas etapas. La situación es delicada y sensible y es importante abordarla con respeto, prudencia y sobre todo, esperando las conclusiones oficiales de las investigaciones. No podemos juzgar ni condenar a nadie basándonos únicamente en acusaciones. La justicia debe seguir su curso y nosotros, como espectadores, debemos mantenernos informados de manera responsable. Este resumen condensa los puntos clave de nuestra exploración, reafirmando los hechos establecidos y la importancia de un enfoque prudente y basado en la espera de las resoluciones judiciales. La gravedad de las acusaciones, la firmeza de las negaciones, la existencia de investigaciones en curso y la necesidad de respetar el proceso legal son los pilares sobre los que construimos nuestra comprensión de esta compleja situación. Espero que este vídeo les haya ayudado a tener una visión más clara de la situación, a entender la complejidad del tema y a mantener una perspectiva equilibrada. La verdad, en casos como este, es un proceso que requiere tiempo y un enfoque basado en hechos. Agradezco enormemente su atención y su interés en profundizar en estos temas complejos. Nuestro objetivo es siempre brindarles la información más completa y equilibrada posible. Muchas gracias por acompañarme hoy en este vídeo. Sé que son temas que generan mucha controversia y debate, y por eso es tan importante que podamos dialogar sobre ellos de forma constructiva. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto en la sección de comentarios. ¿Cómo creen que se debe abordar este tipo de noticias? ¿Qué medidas consideran importantes para garantizar la justicia y la protección de los involucrados? Dejen sus opiniones y reflexiones abajo. Su participación activa y sus perspectivas son invaluables para enriquecer nuestras discusiones y para que este canal siga siendo un espacio de información y reflexión. Y si les ha gustado este vídeo y encuentran nuestro contenido valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se informen, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y trayéndoles las noticias y análisis más importantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.